y comparto pantalla. Esta. Compartir. Bueno, buenas tardes a todas. Estamos aquí para conversar sobre el tema del amor, ¿verdad? Me pidió Cintia, yo me llamo Sonia Butlerov, soy escribana pública, soy numeraria también del Opus Dei igual que Cintia, y quería contarles un poco de lo que profundicé en el tema del perdón. Una de las primeras cosas que descubrí es que es una forma de amar. No sé si ustedes ya lo tienen pensado, ¿verdad? Porque en realidad cuando uno lo piensa de esa manera es más lindo, ¿verdad? Más lindo perdonar, ¿verdad? Porque yo le estoy amando a la persona. Estoy dándole lo más íntimo que tengo, que es lo que siento, ¿verdad? Lo que siento y todo, ¿verdad? Me estoy entregando plenamente, estoy entregando mi intimidad, ¿verdad? Es lo que sucede dentro mío. Y por eso el perdón es algo que cuesta mucho, ¿verdad? Es algo a la que estamos llamados todos y que cuesta, ¿verdad? Entonces es un momento para preguntarnos si sabemos amar realmente, ¿verdad? Porque vamos a repasar o estudiar qué es el amor y cómo amamos los seres humanos, ¿verdad? De qué manera, por dónde, hasta si se quiere físicamente, dónde se instala, ¿verdad? O de dónde sale, de dónde aflora ese amor que tenemos, ¿verdad? Hace un tiempo escuché una frase que me dejó pensando mucho, ¿verdad? Que dice lo siguiente: los seres humanos amamos poco y amamos a pocos. Entonces, ojalá vos puedas decir lo contrario. Yo amo a muchos y amo mucho, ¿verdad? Pero lo habitual es eso. Y entonces tenemos que ver cómo puedo amar más. ¿Cómo puedo amar más? Y probablemente se nos viene a la cabeza, porque se me viene hasta a mí, que ya profundicé bastante en este tema por las veces que lo expuse y lo pensé, ¿verdad? Se nos viene, tengo que sentir más, ¿verdad? Tengo que sentir más para poder amar más. Y realmente no es así. Realmente el sentimiento acompaña, pero no es lo principal. Vamos a ver ahora la estructura, levemente, ¿verdad? La estructura de la parte de la inteligencia y de la parte de la voluntad, que es con lo que amamos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo los sentimientos tienen un lugar para nada preponderante, te diría secundario. Y sin embargo, en la actualidad se le da una importancia grande y desproporcionada para lo que es su objetivo, ¿verdad? El objetivo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Iba a adelantar ya algo, pero no. Entonces, lo que vamos a ver, no se me está pasando acá. Lo que vamos a ver es esto, ¿verdad? Las potencias del ser humano. Las potencias del ser humano, ¿qué es el amor propiamente? Las formas de amar más importantes y unos reconstituyentes del amor, ¿verdad? Para cuando nos damos cuenta de que nuestro amor es escaso, que amamos a pocos y amamos poco, podemos encontrar estos reconstituyentes que pueden mejorar nuestro amor, ¿verdad? Te iba a decir algo, se me fue. Bueno, este es el contenido de lo que queremos ver. Entonces, a las potencias del ser humano. Resulta que, no sé si habrás aprendido, habrás escuchado, que el ser humano, el hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios.
y uno dice, ¿en qué me parezco yo a Dios? ¿Verdad? Con todas mis miserias, mis debilidades, mis pecados y con también mis virtudes, ¿verdad? Por supuesto, mis virtudes, mis capacidades, pero ¿en qué me puedo parecer a Dios? Y realmente nos parecemos en eso que sale en la imagen en este momento, en la inteligencia y en la voluntad. De ahí la gran importancia que tienen estas dos potencias nuestras, ¿verdad? Son muy, pero muy importantes, por lo que tenemos que potenciarlas, valga la redundancia en cuanto que son potencias, ¿verdad? O sea, tenemos que explotarlas, tenemos que hacer que nuestra inteligencia se nutra, ¿verdad? De conocimientos, se nutra de la verdad, y nuestra voluntad quiera esa verdad que le da la inteligencia, ¿verdad? Le dice cosas, o sea, nuestra inteligencia nos va diciendo esto está bien, entonces hay que quererlo, esto hay que hacer. Bueno, vamos a ver si sale algún ejemplo más ahora. Bueno, entonces ambas potencias tienen una parte racional y una parte sensitiva. Esto es el antecedente, digamos, para entender un poco mejor después cómo perdonar y cómo amar. Entonces la inteligencia lo que hace en la parte racional es entender, abstraer, razonar, ¿verdad? O sea que eso se entiende perfectamente. Una clase, uno escucha y va captando, ¿verdad? Con su inteligencia. Y la voluntad, la parte racional es decidir, querer, elegir, ¿verdad? Yo quiero algo, decido querer, elijo algo, y acá en la parte racional también está la libertad, ¿verdad? La libertad que no es solamente elegir, no es solamente la capacidad de elegir como a veces se piensa, ¿verdad? Sino que en realidad, más que es la elección, es un síntoma de que hay libertad, ¿verdad? Pero la libertad propiamente es la capacidad del ser humano para elegir el bien porque quiere, porque le da la gana, decía San José María, ¿verdad? Porque le da la gana, porque decide elegir el bien, ¿verdad? Pero es para elegir el bien, porque no estamos forzadas a hacer el bien, ¿verdad? Sino que podemos elegir y esa capacidad nos la da la libertad, que inhiere de alguna manera, que está en la voluntad, ¿verdad? Y después ambas tienen una parte sensible, una parte sensible que la inteligencia está en los sentidos externos y los sentidos internos, ¿verdad? Los externos ya los conocemos, por donde nos llega la información, ¿verdad? Por la vista, porque leo algo, porque escucho con el oído, el gusto, el tacto, el olfato, ¿verdad? Vamos conociendo a través de estos sentidos. Y los sentidos internos, que muchas veces en las clases, cuando son presenciales, que algunas tuve presenciales, me gusta preguntarles a ver cuáles son, ¿verdad? Y poca gente, o muy poco sabemos, ¿verdad? El tema de cuáles son nuestros sentidos internos, de cómo captamos las cosas internamente, ¿verdad? La memoria, la imaginación, el sentido común y la cogitativa o estimativa, ¿verdad? El sentido común es el menos común de los sentidos, como se dice a veces, ¿verdad? Que uno a veces dice, esa persona tiene sentido común o no tiene sentido común, pero no sabe definir qué es el sentido común. Y en realidad, una de las cosas que hace para poder captar la mayor cantidad de información de información es unificar lo que me proporcionan los sentidos externos. Eso hace el sentido común. Entonces, como lo que yo veo, escucho, capto, ¿verdad? A través del olfato, del gusto, como tengo educados esos sentidos, entonces eso capta el sentido común. Y la estimativa lo que hace es unificar lo que dan los sentidos internos y los enlaza con la parte racional, ¿verdad? Con la parte racional, y ahí entendemos con esa posibilidad.
Bueno, y después está la parte sensible de la voluntad, que son los afectos, los sentimientos, las pasiones, las emociones, etcétera, ¿verdad? Estas son las principales, digamos. Y acá lo súper importante es que toda esta parte sensible, sobre todo los sentidos internos, y los sentidos y la parte sensible de la voluntad, no es voluntaria. No es voluntaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy sujeto pasivo de lo que sucede en mi parte sensible. Entonces quiere decir que los sentimientos no son voluntarios, no los puedo dirigir. La memoria, ¿cuántas veces nos queremos acordar de una cosa y no nos acordamos? ¿O cuántas veces nos queremos acordar de algo y no nos acordamos? ¿O nos queremos no acordar de algo y nos acordamos? ¿Verdad? La imaginación, que de hecho es llamada la loca de la casa, ¿verdad? Que hace lo que quiere, ¿verdad? Y bueno, y el sentido común y la estimativa, que directamente no los manejamos, ¿verdad? Manejan nuestro interior, ¿verdad? Entonces, los sentimientos no son voluntarios, por lo tanto no me puedo comprometer a sentir lo mismo siempre, o para toda la vida, que vendría a ser el amor que por ahí se maneja, ¿verdad? El amor sensible. ¿Cuál es el objetivo del sentimiento? Sentirse bien. Sentirse bien. No es el bien, es simplemente sentirse, ¿verdad? La parte física, la parte emocional, te diría también, ¿verdad? Sentirse bien, creo que es lo que viene acá. Bueno, ¿cómo se genera un sentimiento, ¿verdad? Un objeto que produce ese sentimiento, una reacción sensible, ¿verdad? La respuesta orgánica, que nos da calor, nos da frío, nos da lo que sea, nos hace sudar. Y la conducta, recién en el cuarto paso entra la conducta o la razón, ¿verdad? Que es cuando yo me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y actúo, ¿verdad? Bueno, después está el sentimentalismo entonces, el sentimentalismo es el que reina en este momento, ¿verdad? La gente dice incluso, si siento está bien, ¿verdad? Si no siento, no está bien, no existe prácticamente si yo no siento. Y como estamos en la parte más espiritual, por ejemplo, lo más escuchado es la misa de los domingos. Es un precepto, es un modo de vivir el primer mandamiento y el tercer mandamiento del decálogo, ¿verdad? Es un modo de amar a Dios. Y la gente en general dice, como yo no siento nada cuando me voy a misa, ¿para qué me voy a ir? ¿Verdad? O sea, ¿qué sentido tiene irme si no siento nada? ¿Verdad? Como si fuera su sentimiento o su sentir un criterio de moralidad incluso, ¿verdad? De algo que está bien o está mal. Entonces, el sentimentalismo es una tendencia que basa el comportamiento en lo que se siente. Y lo peor, que ese sentimiento se convierte en un tribunal inapelable, o sea, no hay nada que decir contra el sentimiento, porque de hecho es lo primero que nos viene cuando sucede algo a nuestro alrededor. Antes de pensar, ya lo sentimos, ¿verdad? Ya la afectividad se movió y sintió, ¿verdad? Y eso es lo que mueve después a la inteligencia y a la razón y a la voluntad. Pero, por otra parte, también es egoísta al máximo. Es yo, ¿verdad? Lo que yo siento. Es inestable, varía muchísimo, cambiante, inconstante, ¿verdad? Cuando llueve, cuando hace humedad, cuando hay viento norte, que nos mata el viento norte. Ayer nomás tuvimos ese calorazo, ¿verdad? Y lógicamente ahí el sentimiento está por el suelo prácticamente, ¿verdad? Entonces
Varía muchísimo y lo más grave, digamos, es que es egocéntrico, ¿verdad? O sea, soy yo el centro de todo el sentimentalismo. Y lo más contrario al amor, ahora vamos a ver lo positivo y lo que es el amor, pero lo contrario al amor no es el odio, es el egoísmo, ¿verdad? O sea, el egoísmo es el que hace que yo busque lo que a mí me gusta, lo que a mí me viene bien, lo que yo quiero, lo que sea, ¿verdad? Todo lo relativo al yo. Entonces, esto ya dijimos que el objetivo del sentimiento es sentirse bien, no es otro que sentirse bien. Entonces, lógicamente, si algo hace que yo no me sienta bien porque me cuesta, porque no es agradable a los sentidos, lo rechazo, ¿verdad? Y el bien, en algún caso, que es el objetivo de la voluntad, puede ser arduo, puede ser difícil, ¿verdad? Bueno, y entonces es importante tener presente lo que esto ya dijimos también, que los sentimientos no son voluntarios ni libres. O sea, son libres a continuación de que yo los reconozco y los dirijo, ¿verdad? Y tienen el objetivo, no es tampoco que vamos a rechazar los sentimientos ni que vamos a decir que no son importantes. O sea, son importantes porque facilitan el amor. A mí me gusta decir, o sea, son como el aceite, ¿verdad? Que hace que una cosa no choque con la otra, o no sé, en la puerta, la bisagra, que se le pone aceite para que no haga ruido y para que se doble más fácil, ¿verdad? O sea que los sentimientos son como esa facilidad para hacer el bien, ¿verdad? Para que pueden estar o no estar en definitiva. Bueno, acá cómo surge el amor, ¿verdad? Por atracción. Y hay unos trascendentales del ser, que son ya en filosofía más profunda, ¿verdad? Pero te quería anunciar, que son la bondad, la belleza, la verdad y la unidad, ¿verdad? Y surge así, por esa atracción, ¿verdad? Y en Dios tenemos la máxima belleza, la máxima bondad, verdad y unidad, ¿verdad? Y en el hombre, en el ser humano, tenemos una chispa, más o menos grande, ¿verdad? De esos trascendentales. Y, y en definitiva, entonces, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hace poco, hace un tiempo, escuché un chiste que decía, ahora para la expectativa de decir, bueno, ¿qué realmente es el amor? Un chiste de unos alumnos que iban a dar un examen de religión justamente y que estaban muy nerviosos por el examen, ¿verdad? Y entonces no se animaban a entrar y encima era oral el examen, más nerviosos todavía. Entonces uno al final se animó y se lanzó a dar el examen. Entonces le dice el profesor, bueno, fulanito, hábleme de la Biblia. Entonces él le dijo, a ver, precisemos, profesor, ¿qué parte quiere que le hable? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Y entonces el profesor le dijo, bueno, hábleme del Nuevo Testamento. Y entonces le dijo otra vez, precisemos, profesor, ¿qué parte quiere? San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos. Entonces el profesor estaba cada vez más encantado que sabía mucho el alumno, ¿no? Entonces después le dijo, bueno, hábleme de San Juan. Precisemos, profesor, ¿qué parte quiere que le hable? La parte que habla de la infancia de Jesús, el comienzo, los milagros. Bueno, el profesor estaba feliz de la vida, le dijo, bueno, fulanito, usted ya pasó el examen, así que puede retirarse. Entonces sale él feliz de la vida y le dice a sus compañeros, miren, la palabra clave es decir, precisemos. Ahí el profesor piensa que sabes mucho. Entonces él se animó otro de los compañeros y se fue. Entró al examen y entonces le dice, a ver, fulanito, hábleme del Padre Nuestro. Y entonces se quedó el otro helado y le dice, precisemos, profesor, ¿el suyo o el mío?
Entonces, bueno, no sabía nada, así que se aplazó prácticamente. El precisemos no le salvó de nada. Pero a nosotras, el precisemos qué es el amor y de qué amor estamos hablando es muy importante, ¿verdad? Porque cada uno, cada ser humano prácticamente tiene su concepto del amor, de qué es lo que piensa que es el amor. Y entonces el amor, acá te traigo una definición, ¿verdad? Que a mí, después de buscar y leer muchas, esta es la que más me gustó, ¿verdad? Que es el estado permanente de la voluntad de entregarse de forma libre, sacrificada y desinteresada a buscar el bien del ser amado, ¿verdad? Eh, el primer objeto de nuestro amor es Dios, ¿verdad? Y que y los demás, y el prójimo, ¿verdad? Que Dios dijo claramente que amemos al prójimo como Él mismo les ama o nos ama. También dijo que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Que es que buscamos nuestro bien. En definitiva es eso, no es que nos sentimos a gusto con nosotras mismas, ni que nos encanta como somos, en algún caso sí, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no. Y entonces, ¿qué es amarse a sí mismo? Es amar, buscar el bien, como buscamos nuestro propio bien. O sea, en todo momento, desinteresada, libre y sacrificadamente buscamos nuestro bien, ¿verdad? Y sin embargo, no así o no con la misma intensidad o interés el bien del prójimo, ¿verdad? O buscamos el bien de algún prójimo, ¿verdad? Entre comillas. Le doy no sé, le paso la bandeja a la persona que me cae más simpática o a la que conozco. A la que no conozco no le paso nada, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Después, si sigue y para las preguntas, si hay alguna o comentario que quieran hacer, nos unimos de vuelta cuando se corte, ¿verdad? Bueno, entonces, libre, sacrificada y desinteresada, son las características del amor. Hace posible el amor, el que sea libre, ¿verdad? A veces damos por supuesto o por supuesta la libertad. Y nuestra libertad no es absoluta para empezar, ¿verdad? No es absoluta, sino que esa libertad nuestra es parcial. Podemos elegir, podemos hacer el bien porque queremos, porque Dios nos dio esa capacidad, ¿verdad? No es porque no es, bueno, no es esencial a nuestro ser, ¿verdad? Sino que Dios nos regaló esa capacidad de ser libres, ¿verdad? Justamente para que podamos amar, para que nuestro amor sea meritorio, ¿verdad? Porque si no, siempre comparo con lo que hace una flor, ¿verdad? Una flor no decide que va a florecer, ¿verdad? Y ahora justo que estamos en primavera, verano prácticamente, las flores están en todo su esplendor y bueno, pero ellas no deciden, sino que florecen, ¿verdad? Mientras que nosotros para amar tenemos que decidir querer amar, ¿verdad? Querer entregarnos. Por eso no es querer sentir, ¿verdad? Entonces esa libertad hace posible el amor, ¿verdad? Sacrificada. ¿Y qué es lo que sacrifico? El yo, el propio yo. Hace un tiempo atrás, encontré una frase que me parece magistral, ¿verdad? Y la tengo muy presente para la vida, ¿verdad? Que dice que estamos en la tierra para hacernos capaces de amar. Como decíamos, amamos poco y amamos a pocos. Entonces, estamos en la tierra para amar más, para amar mejor y más profundamente y a más personas y a más seres, ¿verdad? A todo el mundo, en realidad, más que a más. Tenemos que llegar a querer a todos, ¿verdad? Y sacrificando el yo. ¿Por qué sacrificando el yo? Porque justamente para esa entrega
¿verdad? Para ese buscar el bien del otro, tengo que sacrificar mi comodidad, tengo que sacrificar mi gusto, tengo que sacrificar el yo, todo lo que implique el yo. Contaban de un matrimonio, ¿verdad? Que se querían mucho y que a uno de ellos le gustaba mucho el fútbol, como al varón, por supuesto, que es lo más habitual, y a la mujer le gustaba el cine, ¿verdad? Entonces, resultó ser que, bueno, en realidad pensaban ellos que a uno y otro les gustaba eso, ¿verdad? Se ve que al final no habían terminado, o sea, qué sé yo, no habían conversado demasiado sobre el tema, y hasta que un día la mujer le acompañaba al fútbol, cosa que no siempre sucede, ¿verdad? Y el varón le acompañaba al cine con cierta frecuencia, ambos con cierta frecuencia, hasta que de pronto se enteró uno de ellos de que resulta que el fútbol no le gustaba nada a la mujer y que lo estaba haciendo por amor al otro. Estaba sacrificando su yo. ¿Cuántas veces no somos capaces de hacerlo? Justamente uno, habrás tenido experiencia, ¿verdad? En algún caso de sacrificarte y que al final ya te gusta, ¿verdad? Te acaba gustando. Y por decir el fútbol, ¿verdad? Cualquier cosa, la lectura, el cine, las películas, no sé, lo que sea, el pororó, no sé, lo que sea. Entonces, y desinteresada. Qué interesadas que somos, ¿verdad? Qué pocas cosas hacemos con desinterés. No busca su propio bien antes que el del otro, ¿verdad? O no busca su propio bien, no tiene un interés detrás, ¿verdad? Y generalmente yo le preparo el desayuno para que después me preste no sé qué, ¿verdad? O yo le hago tal cosa para tal otra cosa. Y el amor tiene que ser desinteresado. Lo bueno acá es que no necesariamente tiene que ser, ¿cómo te diría? De fondo ese desinterés, sino que lo podemos rectificar. O sea, o sea, lo estoy haciendo por esto, pero bueno, rectifico y dejo de que sea por eso, ¿verdad? Dejo de tener ese interés, ¿verdad? O sea, rectifico. Eh, y las formas más importantes de amar, que podrían ser estas tres, ¿verdad? La renuncia al servicio, el agradecimiento y el perdón. La renuncia y el servicio, vamos a ver después en esas, como dijimos, los reconstituyentes del amor. Una de ellas es la alegría. Y vamos a ver que el servicio es una de las formas de amar que produce más alegría y que nadie nos va a quitar. Nadie va a decir, no, yo no quiero que me sirvan, salvo situaciones extrañas de personas que a lo mejor, no sé, no se quieren dejar servir y no te dejan, porque dejarse servir en algún caso es también dejar que la otra persona me ame, ¿verdad? Entonces, no es que uno se tiene que dejar servir siempre, sino al contrario, uno tiene que buscar servir, pero en algún momento la otra también me va a querer servir y dejarse servir es también una forma de amar, ¿verdad? Es una forma cuajada de la voluntad de amar. Es un eficaz transformador del amor en hechos. Porque uno puede decir, sí, yo quiero amar, pero ¿cómo se concreta eso en la realidad? En ese servicio, en ese vencer esa comodidad mía, ¿verdad? Y en definitiva es un misterioso convertidor, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo hace para que eso al final sea
la manifestación de mi amor, ¿verdad? Del querer amar en amor ya verdadero. O sea, convierte mis ganas de amar, o mi querer amar, convierte en amor verdadero, ¿verdad? Bueno, y después, ay, se me fue. Ahí. Bueno, y acá llegamos al perdón. ¿Qué es esa forma de amar? Casi te diría la más importante. Porque, porque cuesta, porque es continuamente tenemos que perdonar. Le solía comentar bueno, en las otras veces que hablé de esto, que cuando estaba preparando, una de las primeras veces que estaba preparando esta clase, encima la tenía que dar ante un auditorio grande con micrófono y que nunca había hablado, o sea, nunca, alguna vez macaneando, qué sé yo, pero en general no había hablado con micrófono y no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces yo estaba practicando porque estaba nerviosa y viene estaba en un lugar apartado así, y no sé qué, vino a buscar una persona, una de las de la casa, y me dice, ¿otra vez estás con eso? ¿No? Que ya había estado practicando en otro momento, ¿verdad? Y entonces me dio tanta rabia que no se ponía en mi lugar, que yo estaba ahí nerviosa, ¿verdad? Entonces, al rato nomás terminé de practicar y me di cuenta que me quedé un poco así resentida, ¿verdad? Le miraba a la persona y me daba así como cosa. Entonces dije, bueno, acá tengo que poner en práctica lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, tengo que volver a poner en práctica. Entonces, vamos a ver ahora qué hacer mientras perdono, ¿verdad? Cuando son cosas más importantes que esta que te acabo de decir, ¿verdad? Que era una tontería, pero